Mi nombre es Nidia Edith Gómez, soy líder de Azonal Judicial SI. Actualmente trabajo en un juzgado administrativo en Bogotá. He trabajado en muchos distritos de la justicia, abogada, especialista en administrativo, en procesal, líder sindical, amante del derecho. Trabajé en la jurisdicción ordinaria 8 años. Y bueno, la labor mía en estos momentos es como ayudar a administrar y coordinar el asunto administrativo de la conferencia. Voy a presentar al doctor James. Él es administrativista, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Filosofía, doctorado en Análisis del Discurso y litigante nacional. Aquí como dos apreciaciones. Sé porque ya lo he tenido con, con otras escuelas de formación, que ama la docencia. Y tiene dos perfiles, dos características muy importantes en su hoja de vida, y es ese baile, digámoslo de alguna manera, del derecho con la filosofía, que es tan importante, y del derecho con el análisis del discurso, con la argumentación, con la lógica. Es tan importante que tengamos discursos estructurados, que pensemos en lógica, que pensemos desde desde el pensamiento moderno, contemporáneo, poscontemporáneo, que entendamos esas diferencias. Entonces, pues, doctor, su merced sabe muchísimo más que yo del asunto, entonces, pues, le concedo la palabra. Tenemos un auditorio de 94 personas interesadas en ingresar en carrera en la Fiscalía General de la Nación, un concurso próximo. Me imagino que su merced ya está contextualizado, y bueno, empecemos, doctor. Sí, muchas Nidia, ¿me gracias, doctor permites Nidia. un minutico antes, James? Nidia. Sí, claro. Sí, muy breve. Nidia, mil gracias. Mi doctor James, nuevamente mil gracias. Solo un minutico que ando por aquí embolatado en algo para algo muy concreto. Reitero el agradecimiento a Nidia pues por el apoyo. Si de última hora me llevaron a no estar atento al inicio de la reunión, pero Nidia estará a cargo de ella mientras más tarde logro conectarme. Habíamos hablado hoy de tocar tres temas básicos. Uno, el tema que tiene que ver con la publicación que se hizo de la guía para el aspirante. Allí básicamente el llamado que hacemos a que todo el mundo la lea. Mi idea era haber hecho una labor de lectura y análisis acompañado del documento, pero pues la situación de hoy me dificultó un poco la cosa. Procuraré más tarde hacerlo. Pero va a ser importante a partir de esa guía irse preparando para cuando salga el listado de admitidos y no admitidos, porque quien no esté admitido, los criterios para resolver si recurre o no, que estimado doctor James, creo que están en 3 días el plazo para que la gente presente recursos, tienen que hacerlo y no vaya a pasar lo que ocurrió en otras ocasiones, que a la gente le inadmitían y por ahí meses después ve qué hago, que mira que me inadmitieron, y entonces hay que estar muy atentos a eso. Entonces la idea hoy era hacer un barrido por ese primer punto. Si más tarde logro conectarme lo hacemos, pero igual pues al menos es una de las iniciativas que había prevista. El segundo punto importante para este evento es la situación de ¿cómo es que se llama? Las situaciones afirmativas que negaron. Y allí tenemos situaciones de padres, cabeza de familia, madres, cabeza de familia, pensionables, no pensionables, discapacitados. Se trabajó un escenario para que la gente hiciera sus peticiones. Muchas fueron confirmadas, otras fueron negadas. Un buen número de ellas estando en iguales condiciones que otros les negaron esa posibilidad. Y el tema es tan complicado que incluso hubo gente, según se tiene, que entregaron documentos que no eran ajustados a la realidad para acreditar una condición que no tenían. Entonces le hemos pedido al doctor Jaime Fernández, que ha sido mi aliado desde la época del movimiento estudiantil, en la actividad sindical, en la actividad profesional, en las capacitaciones, en casi todos los concursos. Entonces, para que él nos haga una charla ya él ya tiene más o menos la visión de todos los puntos, y con ese estudio nos dé una charla ahora sobre cuál es la perspectiva, porque vamos a requerir, como le dijimos hace 8 días, conseguir un profesional
que pueda asesorar a la gente y lo más seguro es que toque demandar por vía de lo contencioso. Entonces, le quiero dejar para que usted con la compañía y la conducción de Nidia siga este tramo de la reunión. Yo le pediría unos 15, 20 minutos explicando más o menos la panorámica que hay y que luego abramos un espacio de preguntas e inquietudes para que usted pueda tener una lectura más acertada de las múltiples variantes que se están presentando. Para a partir de allí, ya colocamos en el chat el número suyo para que ya los interesados se conecten y podríamos organizar una charla en que ya se haga ya en detalle y en profundidad solo con los que tengan ese interés. Entonces sería básicamente eso. Me excusan ahí la interrupción, pero para empatar sobre todo a los televidentes o a los asistentes de la audiencia y podamos resolver ese punto, ¿vale? Bueno, bendiciones y mil gracias y mi doctor James, bien pueda. Bueno, muchas gracias. Y doctor Freddy, también compañero de las luchas constituyentes, ¿no? Faltó ese pedazo. Así es, así es. Que son las del debate moderno. Bien, un saludo especial para la doctora Nidia, para el doctor José Freddy, para todos ustedes que están aquí en esta actividad tan bonita de compromiso con su vida, su proyecto de vida personal y profesional. Preludio de Día de la Madre, saludo especial para todas las quienes son madres aquí. Un saludo especial, un reconocimiento pues de parte de Freddy y todo personal judicial. Entonces voy a empezar haciendo una ilustración un poquito pedagógica a modo de un anticipo de alguna clase que tendremos posteriormente sobre los elementos de la argumentación. En las sentencias y en los actos administrativos hay que tener en cuenta que hay 7 elementos argumentativos o 7 bases sobre las cuales se edifican tanto las sentencias como los actos administrativos. Y porque vamos a hablar de un acto administrativo, específicamente la resolución 2094 del 20 de marzo del 2025. Entonces, un acto administrativo debe tener como base naturalmente una adecuada interpretación de los hechos, de tal forma que cuando hay indebida interpretación de los hechos o cuando no hay una indebida interpretación de las pruebas o tampoco una aplicación de unos y otros, nos encontramos con un defecto probatorio. Y eso es lo que aquí de entrada se está observando en esta resolución y ya voy a explicar por qué, en qué consiste el defecto probatorio de esta resolución. El segundo elemento en los actos administrativos y en las sentencias es lo sustantivo, es decir, el derecho, las normas convencionales, las normas constitucionales, las normas de contenido legislativo y las normas de contenido administrativo, que juegan, al decir de un filósofo Tulmin, como el horizonte de aseveraciones que dan sustento a la decisión, es decir, las normas que deben regir el acto. Esto aplica para actos administrativos y para sentencias. Tercer elemento, los respaldos, en el modelo universal de un filósofo que llama Tulmin. Los respaldos son los precedentes, aquellas decisiones anteriores sobre casos semejantes que terminan imponiéndose para iluminar el caso actual. Y en este problema que nos convoca de la resolución 2094, pues existen precedentes sobrantes aquí de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, pero también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de un asunto muy importante, que es el Tratado de Protección de los Adultos Mayores y el principio de celeridad judicial reforzada, que se ha desconocido absolutamente en muchos de estos escenarios y que vale la pena, cuando veamos el módulo de interpretación convencional, doctor Freddy, ahí vamos a profundizar en eso, porque muchos de quienes nos convocan aquí pues tienen la calidad de adultos mayores, además de ser prepensionados o cualquier otra condición especial constitucional. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento tiene que ver con aspectos de competencia, el aspecto orgánico, o sea, si se tiene la facultad para decidir o no. Un quinto elemento tiene que ver con el debido procedimiento, las etapas que se siguen a lo largo del íter gubernativo o del íter judicial. Finalmente hay un elemento que se llama la motivación, las inferencias. En las sentencias hay motivación y en los actos administrativos hay motivación. Cuando un acto administrativo, que es lo que puede ocurrir a continuación, lo que voy a explicar más adelantico, incurre en errores en la motivación fáctica o en la motivación de derecho, es decir, en explicar las razones. Cuando un acto administrativo se equivoca en eso, entonces hay un defecto en la motivación. Técnicamente en derecho administrativo se llama falsa motivación. Y el último elemento en las decisiones judiciales y las decisiones gubernativas, administrativas, es la debida conclusión. En las sentencias él resuelve. Y en el acto administrativo es la parte resolutiva, la decisión que se toma. Y aquí tiene que ver también esta resolución, que es la que paso yo a explicar. Entonces son 7 elementos
de validez de los actos en las sentencias y en los actos administrativos que acabo de enumerar, ¿cierto? Los hechos, las normas sustantivas, los respaldos o precedentes, lo orgánico, lo competencial, la adecuada motivación y una conclusión que sea lógica y que se derive de la motivación. Entonces, examinado la resolución 2094 del 20 de marzo expedida por la Fiscalía, pues ocurre que observamos que en esa resolución hay un defecto fáctico. ¿Por qué razón? Porque esa resolución está manifestando, hay un criterio que se llama el criterio A, empleos en los cuales el servidor se encuentra en situación de pensionable, semanas y edad cumplidos el 31 de diciembre del 2025. Contenido en la resolución, en esa resolución que estoy aquí comentando. Pero resulta que al 31 de diciembre de 2025 algunas personas no tendrán esa calidad de pensionable, sino que el 31 de diciembre de este año van a tener todavía la calidad de prepensionables. Y sin embargo, aparecen aquí como ya vayan a estar convertidos en pensionables. Y lo que significa, pues, naturalmente el asunto de que su empleo se oferta. Entonces, naturalmente que pues esto genera una preocupación porque ya, digamos, algunas personas han advertido que según esta resolución, pues el 31 de diciembre, según esa resolución, es pensionable. Esto obliga a la persona a lo siguiente, a actualizar su historial laboral. Porque como ustedes saben, los prepensionables son aquellos sujetos que hoy en día gozan de una especial protección constitucional en razón a que le faltan 3 años o menos para cumplir los requisitos de pensión, el requisito de edad y los requisitos de las semanas cotizadas. Entonces, en virtud de esa calidad de prepensionable, pues opera un principio jurisprudencial, esto nació por vía jurisprudencial, que se llama la estabilidad laboral reforzada del prepensionable. ¿Para qué? Para asegurar que su expectativa pensional no sea una ilusión y también para asegurar la continuidad en las cotizaciones en el sistema general de pensiones. Entonces, ¿esto qué origina? Esto origina que en estos casos en donde por error fáctico, ya van viendo el defecto fáctico, en esa resolución se incluye a personas que no tenían por qué estar allí relacionadas, en razón a que la Fiscalía ha observado mal su situación fáctica, su situación concreta. Entonces hay una tensión entre los derechos de ese prepensionable, el mínimo vital, la igualdad, la seguridad social, pero del otro lado, del lado de la Fiscalía, pues también hay un interés, que es el de la provisión adecuada de los cargos de carrera conforme a la Constitución política y a las leyes de carrera. Pero ¿qué ocurre? La Corte Constitucional ha reconocido que en estos casos de esta tensión hecha la ponderación, ¿cierto? Ha acreditado que efectivamente la persona tiene la calidad de prepensionable, pues naturalmente que pesa más. En la ponderación es un juicio de peso, pesa más los derechos, por favor, micrófonos apagados, por favor, micrófonos, eso. Por favor, los micrófonos, Luis Parra, por favor, el Rappi que llegó. Doctor, por favor, active nuevamente su micrófono. Me perdí. Bueno, ya volví a coger el tema. Entonces, pesa más al hacer la ponderación esos derechos de las personas que tienen la calidad de prepensionables. Pero si además de tener la calidad de prepensionables, está, digamos, en la calidad simultánea de ser madre cabeza de familia, padecer una discapacidad, etcétera, es decir, es un sujeto de especial protección constitucional, pues entonces ese principio de estabilidad laboral reforzada en favor del prepensionable adquiere mayor peso, adquiere mayor rango legal. En esas situaciones extremas inclusive proceden las tutelas por razón de esas circunstancias especiales que le hacen poseer la calidad de sujeto de especial protección constitucional. Entonces, en este sentido, pues lo que nosotros observamos y en mis conversaciones con el doctor Freddy Restrepo es que en esta resolución algunas personas erróneamente, error fáctico, la Fiscalía las tiene como pensionadas ya el 31 de diciembre del 2025. Imagínense, pues, mientras el nuevo Papa León XIV, es que sí, está haciendo el pesebre y todos estamos haciendo el pesebre, ellos ya pensionados, ya se van, ¿cómo así? Entonces, esas personas que tienen que camino adelantar, los que ya saben, los que ya tienen certeza, los que no lo saben, hay que iniciar el camino de actualizar la historia laboral para saber el 31 de diciembre qué calidad va a tener. Entonces, es decir, si se van a dar esos requisitos para tener la calidad de prepensionable todavía. Entonces, el camino a seguir en estos casos específicos
es sencillamente el de agotar el procedimiento gubernativo, es decir, agotar los pasos que establece la ley 1437 del 2011, que es el código dirigido a cómo se administra, y este es un código que para este caso aplica a la Fiscalía en su función administrativa de regular un concurso. Y ese código de procedimiento administrativo establece ni más ni menos la facultad de presentar una petición formal solicitando a la Fiscalía que efectivamente se le excluya del listado de empleos identificados bajo el criterio A, empleos en los cuales el servidor público se encuentra en situación de pensionable, semanas y da cumplidos al 31 de diciembre de 2025. Como que dicen, dicho así en términos prosaicos, sáqueme de esa lista que yo el 31 de diciembre no voy a tener la calidad de pensionable, sino que voy a ser prepensionable. Entonces, eso hay que hacerlo mediante el procedimiento gubernativo que se activa mediante un derecho de petición demanda, ¿no? No es cualquier petición, y es una petición que se tiene que sustentar muy bien desde lo fáctico, es decir, desde las pruebas que acreditan que usted a esa fecha va a tener la calidad de prepensionable y no pensionable. Entonces, eso en primer lugar. Y la Fiscalía contesta. Entonces, la Fiscalía contesta si accede, que es lo que debe hacer, porque pues para eso se hace una petición con mucha claridad, exponiendo de manera razonada, sobre todo desde el punto de vista fáctico, el por qué se mantiene esa calidad. Pues si la Fiscalía dice perfecto, entonces se resuelve la situación. Pero si no accede, hay que presentar los recursos gubernativos, reposición, apelación. Si no se concede la apelación, entonces la queja, porque es una situación particular la que tiene que activar cada uno, particular. ¿Y por qué cada uno? Porque pues cada persona es una singularidad fáctica, es una singularidad en sus hechos, cuándo empezó a cotizar, qué edad tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Agotado este procedimiento, si la Fiscalía va a insistir en que no y no y no, pues queda agotada la vía gubernativa y se inicia la fase contenciosa, es decir, la demanda de nulidad para acreditar básicamente, 1, que hubo una falsa motivación, 2, que se desconocieron precedentes de la Corte Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se desconocieron tratados convencionales, 3, que hay una expedición irregular del acto, o sea, en técnica administrativa, así se titula la causal, expedición irregular del acto. Ese acto no debió expedirse en esas condiciones y debió agotarse de manera positiva los recursos. Entonces, así en principio uno observa ya de entrada 3 causales de nulidad si eventualmente la Fiscalía persiste en mantener a estas personas así. De otro lado, el doctor Frey me ha comentado que hay personas en las cuales se les ha reconocido su situación de especial protección constitucional en los términos pues, que establecen las sentencias unificadoras de la Corte Constitucional y a otros no. Entonces, ¿qué pasa? Pues estas personas que no se les ha reconocido teniendo la calidad y habiéndola invocado, pues entonces naturalmente que se encuentra en una situación de doble exclusión, de doble trato desigual. Esa situación de doble trato desigual, pues hace que estas personas que no han sido atendidas favorablemente en su reconocimiento como sujeto de especial protección constitucional, pues inclusive en esos casos específicos, acreditadas esas condiciones específicas, en esos casos es viable una acción de tutela siempre y cuando tenga que ver con una situación irremediable, inmediata. Por ejemplo, para este caso de lo que estamos aquí hablando de la situación del criterio A, de los prepensionables y los pensionables, con una situación que se va a dar es el 31 de diciembre. En este caso no es tutela, en este caso es básicamente derecho de petición, acotar vía gubernativa y luego lo contencioso, porque no está acreditada la irremediabilidad de un perjuicio. Pero en casos extremos en donde alguien lo van a excluir de su empleo, desconociendo la calidad de sujeto de especial protección constitucional, pues ante la inmediatez del daño irremediable, perjuicio irremediable que se le va a provocar, en esos casos especiales procede la acción de tutela. Entonces, pues en esos términos es lo que yo pues tengo para manifestar, concluir de conformidad con los documentos que he recibido amablemente del doctor Freddy. Y bueno, las personas que están interesadas en, digamos, en resolver su situación, si está en esta lista, o aclarar si al 31 de diciembre podría, digamos, verse afectado por la expedición de esta resolución. Entonces, hay un teléfono, si quiere tomen nota, lo voy a dictar aquí despacio, aunque el doctor Frey también ahorita creo que lo va a compartir, es el 315-374-5070, vuelvo a repetirlo, 315-374-5070, dicho de otra manera, 315-374-5070. Entonces, para aquellas personas que deseen pues, consultar, porque naturalmente que esto es en el espacio, yo entiendo que esto es un espacio para
la preparación para ese examen. Y yo sé que pronto nos veremos otra vez con algunas sesiones en argumentación, otras en interpretación convencional y otros en asuntos de derecho administrativo. Entonces, muchas gracias. Ya aquí cedo el control a la doctora Nidia. Muchas gracias. Doctor James, antes de que se nos vaya, yo quisiera como, bueno, vamos a darle la palabra a quienes la han pedido y al final yo intervengo. Ya les escribo el número al chat de esta conferencia. Entonces, Rose, creo que alzó la mano. Tienes la palabra, Rose Muñoz. Rose, ¿te escuchamos? Aló, buenos días, compañeros. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esa exposición. Yo hace tiempo se estaba haciendo la observación, yo trabajo en el grupo de pensiones y para mí es muy triste que la entidad no esté tomando esa observación que usted está haciendo del derecho como deben prescindir de las personas. Una cosa es prepensionable y otra cosa es pensionable. Y hay una sentencia SU 003 del 2018 que unificó los criterios para retirar a los servidores por retiro forzoso y o prepensionados que están a 3 años o menos para cumplir los requisitos de pensión. En la segunda regla de esa sentencia, la entidad está prescindiendo de esos servidores, afectándole tanto su mínimo vital y vulnerándole la expectativa legítima para acceder a una pensión. Entonces, es importante señalar que hay muchos servidores, que el único trabajo que ha tenido es en la fiscalía, y empezaron a cotizar ya entrada su edad avanzada. Entonces, si en este momento van a prescindir de esos servidores, de esos compañeritos, y no tienen sus 1.300 semanas y solo están mirando la edad, están vulnerando sus derechos. O sea, nunca me ha parecido, y yo he sido la que ha dicho, hágame favor y vaya en tutela, porque es el mínimo vital, están afectando su mínimo vital, no tienen cómo cumplir las 1.300 semanas a esa edad en donde los van a recibir. Entonces le agradezco mucho, doctor, muy interesante lo que usted acaba de mencionar, pero también podemos recurrir a esa tutela. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, muy interesante su criterio y realmente es así, es acertado. O sea, hay una línea de precedentes que ha construido la Corte Constitucional, que ha tenido a veces en ocasiones que respaldar el Consejo de Estado, inclusive por vía de tutelas contra sentencias del Consejo de Estado. Pero además de eso hay una línea de precedentes convencional establecida en virtud, porque este caso no es solo de Colombia, les quiero contar, esto ocurre en toda Latinoamérica. Entonces hay ya situaciones ya de precedente convencional que la Corte Interamericana ha venido afinando y uno de los precedentes más interesantes es el de la protección. No ha sido suficientemente desarrollado. Ya hay algunas peticiones de medidas cautelares y algunas quejas ante la Comisión Interamericana ya radicada. Ya la Comisión y la Corte tienen conocimiento de este tipo de situaciones, porque además de lo que anota la doctora, pues también está la situación de que efectivamente hay una persona en una situación ya de debilidad de defensa frente a un gran aparato como es el aparato estatal y los órganos administrativos como la Fiscalía. De tal manera en que eso me permite a mí afinarle la conversación de ahora en el sentido que sí, doctora, además obran precedentes convencionales y obra el Tratado Interamericano de Protección a quienes son adultos mayores, que es muy interesante, es absolutamente interesante. En ese tratado inclusive les quiero contar así que aquellas personas que tienen la calidad de mujer en un proceso judicial y tienen a su turno, son adultos mayores, tienen prelación sobre el resto de sujetos. Aquí pues en el Día de la Madre les comento pues esa especificidad de ese tratado interamericano que ya fue incorporado por Colombia a través de una ley respectiva aprobada por el Congreso. Muchas gracias por el aporte. Doctor, tenemos otras preguntas. Adriana Barragán. Adriana, ¿tienes la palabra?
Adriana, Rose, no sé si Rose quiera volver a intervenir o Adriana. Bueno, mientras ellas Buenos se... días, buenos días. Ah, Espera, listo, no voy a Adriana. activar el micrófono. Buenos días a todos, buenos días, doctor James. Doctor James, pues algo que resulta, diría, como preocupante y decepcionante son las respuestas que hasta a un punto podemos considerar que han sido respuestas poco, ¿cómo las llamáramos? Poco amigables que se han recibido de parte pues, de la administración frente a esa decisión pues, de incluir determinadas IDs por esa clasificación pues, de ser pensionable. En el caso concreto, yo cumplo la edad, yo ya cumplí la edad para que es uno de los requisitos de pensión, pero me faltan 90 semanas para cumplir con esos requisitos. Y en las respuestas, he recibido respuestas frente a eso. Yo envié mi historia laboral actualizada, explicando que si bien cumplía el requisito de edad, no cumplía el requisito de pensión. Pero en las dos respuestas que me han dado, me dicen que por el solo hecho de tener la edad, clasifico como pensionable para la institución. Y pues me sugieren gestionar de manera rápida esa pensión. En la última respuesta que recibí de la Subdirección de Talento Humano, me dijeron que en última, si no no cumplía la semana, pues que podía solicitar que me devolvieran los saldos que tenía en la administradora de pensión. Entonces, pues, la verdad resulta pues como algo decepcionante el que institución pues a la que se le ha prestado servicios durante muchos años, porque en el caso de las visitas son 14 años que he elaborado para la Fiscalía, pues se reciban esas respuestas tan desobligantes. Sí, muchas gracias, doctora Adriana, por la intervención. Cuando una entidad pública, sea la que sea, contesta de manera errónea sobre la interpretación de una norma, está incurriendo en un defecto que se llama defecto sustantivo por errónea interpretación de las normas. Entonces aquí en el caso que usted nos está manifestando, pues uno observa eso. De entrada uno observa un protuberante defecto sustantivo, pero sí le tengo que advertir, querida doctora, que cuando a usted le contesten, digamos, usted hace la petición y la fiscalía le responde por primera vez, esa respuesta no es cualquier respuesta, esa respuesta es un acto administrativo inicial. ¿Por qué? Porque constituye una decisión. Por eso me gustaría que me comparta pues al teléfono, pues lo estaban preguntando, 315-374-5070, me comparta la respuesta para examinar de qué fecha es, etcétera. Porque cuando hay acto administrativo que se puede apelar, que se puede recurrir con los recursos de reposición, apelación y queja, cuando hay decisión, ¿ya? ¿Y la decisión qué es? La decisión es una manifestación de voluntad orientada a crear, a modificar o a extinguir, como en este caso suyo, una situación jurídica. Entonces, por eso hay que tener mucha cautela con las respuestas cuando uno hace una petición a la fiscalía, digamos, de reconocimiento de un derecho, porque la fiscalía contesta, y si contesta negativamente, nosotros tenemos el derecho a presentar recursos, ¿ya? Para efectos de que ese recurso sea resuelto, y en esa medida en que presentemos el recurso y se resuelva, entonces podamos agotar después ya la vía de lo contencioso administrativo, ¿ya? Desde la época del Código de Napoleón, pues es una práctica en la que si hay recursos, el particular está obligado a presentar el recurso de apelación para poder luego acudir ante lo contencioso. Entonces, doctora Adriana, envíenos la respuesta que usted comenta o respuestas que le ha emitido a la Fiscalía para hacerle un estudio a eso, ¿no? Porque como les decía ahora, ¿no? Cada uno de ustedes tiene una singularidad de acuerdo al momento en que empezó a trabajar, de acuerdo a la edad que tiene en este momento. Y esa singularidad es la que determina el camino a seguir, ¿ya? Es eso. Muy bien, con mucho gusto. No sé, estoy un poquito pasadito de tiempo, pero bueno. Doctor, una precisión, doctor. Se entiende por pensionable, y puedo estar equivocada, eso estoy preguntando, se entiende por pensionable aquella persona que para la dinámica del concurso y la dinámica de la resolución
la resolución 02-2094, ¿sí? Se entiende por pensionable aquella persona que a 31 de diciembre de 2025 en su historia laboral tenga las semanas suficientes para solicitar la pensión y además tenga la edad cumplida. En el caso específico, pues para hombres y mujeres, pues, que son diferentes los requisitos, eso ya lo sabemos, y que además pues están en provisionalidad. Esa es una interpretación adecuada de la resolución. Entonces, en el caso de Ariana, que acaba de intervenir, entiendo que ella no cumple la condición de pensionable. Y al no cumplir la condición de pensionable, entonces estas respuestas están malinterpretando la resolución, entiendo yo. Y Sí, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, decirle a Ariana que el doctor le acaba de decir que tiene, o sea, los actos administrativos, como estamos hablando como penalistas, pensemos que son conductas de los ciudadanos. Y en ese sentido vamos a entender que un acto administrativo es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces, el doctor le acaba de decir, un acto administrativo es aquel que decide algo, que le dice a usted sí o no, o que modifica una condición. Si alguna de las respuestas que usted ya obtuvo decide algo y o modifica una condición, usted puede defenderse en contra de ese acto administrativo, empezar la carrera por desvirtuar la inocencia del acto administrativo en términos de los penalistas, ¿sí? Para eso tiene unos términos, o sea, entiendo yo que son 10 días contados a partir de la notificación para proponer el recurso de reposición en sede administrativa, y si confirman su decisión ya tiene que demandar el acto administrativo. Esta es toda una ruta que tiene términos. Si el término ya se le venció, doctor, le pregunto, ¿puede ella volver a generar la respuesta? ¿Qué puede hacer ella en caso de que el término ya se le hubiera vencido? Porque de lo que nos ha contado Ariana, evidentemente, esa respuesta no está cumpliendo en lo que yo he comentado y en lo que yo he entendido, está malinterpretando la resolución. Entonces, primera pregunta, ¿es pensionable a los ojos de la resolución 2094 aquella persona que a 31 de diciembre en su historia laboral tenga las semanas cumplidas y la edad cumplida? ¿Sí o no? Primero. Y segundo, ¿cómo hace Ariana en caso de que ya se le hubiera vencido el término, en caso de que estas peticiones, respuestas hubieran generado un acto administrativo? bueno, muy bien, hay varias precisiones, voy a hacerla lo más rápido posible porque yo sé que estoy un poquito pasado de tiempo. Sí, claro, es pensionable quien reúna esas dos condiciones, ¿ya? No una de las dos, sino las dos condiciones, efectivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre allí? Que el examen de la historia laboral es donde se está cometiendo el error, es donde la fiscalía está uno observando. Hay un caso por ahí en donde ya una persona adelantó, una doctora de nombre Luz, hay un caso ya adelantando y la fiscalía se equivoca al examinar la historia laboral, ¿ya? Puede que la historia laboral de uno esté acorde a una legalidad y esté acorde a la interpretación que uno le esté dando, si una interpretación conforme a derecho, pero cuando la interpreta la fiscalía, la interpreta mal. Ahora bien, cuando la fiscalía contesta, realmente hay dos recursos, ¿no? Frente a las decisiones, reposición y apelación, pero el que es obligatorio, bajo la ley contenciosa administrativa, es el recurso de apelación. Ese es obligatorio presentarlo entre los 10 días siguientes a la notificación. ¿Qué ocurre cuando no se presentan los recursos? Entonces el acto administrativo queda en firme y en esa situación lo que hay que proceder es a una revocación directa del acto administrativo, que tiene tres causales. Una, violación de la Constitución o la ley, debería decir violación de tratados internacionales, pero no lo dice el código, estamos en una demanda para amplificar esa causal de revocación. Dos, cuando se atente contra el interés general, pero tres, que es donde está la causal de la doctora eventualmente, cuando se cause un agravio injustificado a una persona. Y esa negación de revocación, aunque no es demandable, sí puede ser tutelable, porque ese agravio injustificado tiene que ver en este caso con derechos fundamentales de la doctora. Entonces, todo para hacerlo así a modo pedagógico, ¿no? Que la historia laboral hay que ponerla al día y hay que examinarla para poder establecer si efectivamente esa historia laboral ha sido bien examinada por la fiscalía. Hay que actualizarse en eso. Dos, hay que tener cuidado con hacerle peticiones a la fiscalía. Vea, resuélvame, no, porque la respuesta que da la fiscalía es un acto administrativo y ese acto administrativo, pues ustedes los penalistas le llaman
acto inocente, ¿no? Inocente es, no tiene maldad, como dice el poeta vallenato. Un acto administrativo inocente. En derecho administrativo le llamamos a eso la presunción de legalidad o la presunción de validez de los actos administrativos. Es decir, se presume que el acto administrativo está bien hecho, está conforme a las normas superiores, hasta que un juez administrativo declare lo contrario. Esa es la presunción de legalidad de los actos administrativos. Se presume que está bien hecho, se presume que es perfecto, como dicen ustedes los penalistas, que es inocente. Nosotros los administrativistas decimos, no, se presume la validez o es la presunción de legalidad de los actos administrativos, hasta que se dé ese momento en que un juez administrativo declare lo contrario. Pero entonces en esto la advertencia es, mucho cuidado con hacer peticiones a la fiscalía reclamando por esto y la fiscalía contestarle y ustedes cruzarse de brazos, dejar pasar los 10 días y ya. Y no, señor, porque queda agotada la vía gubernativa sin usted presentar recursos, no puede acudir ante lo contencioso y lo que le toca que acudir es a la vía de la revocación directa. Muy bien. Doctor, aquí abusando de su... Hay otra manito levantada de Lucely Mena Quintero. Sí, sí, Lucely, gracias. ¿Me escuchan bien? sí, señora, sí te escuchamos bien. Es la pregunta que tengo yo también soy pensionable, pero tengo una situación también de una hija con discapacidad. La fiscalía conoce esa situación. A mí me respondió la subdirectora regional de apoyo nororiental que yo estaba por fuera del concurso, o sea, mi AID no estaba dentro de la convocatoria. Eso fue en noviembre del 2024 y qué sorpresa para mí que en marzo de este año 2025 el subdirector de talento humano encargado de la dirección ejecutiva me dice que a pesar de que yo soy pensionable, soy provisional, que más bien haga los papeles para la pensión y que si bien es cierto, mi hija está con una enfermedad huérfana, pues en prácticamente me dicen que tengo, para eso están los seguros, o sea, las EPS que responden por eso. Entonces mi pregunta es, y desafortunadamente escuchando al doctor sí dejé vencer los 10 días, que tengo para interponer el recurso. Mi pregunta es, esa contradicción que hay de la subdirección y posteriormente recibo una negativa, ¿tendría algo que, o sea, qué haría yo para resolver eso? Que yo me confié fue en algo positivo y después me ofertan pues mi AID teniendo yo esa situación. Yo pregunté, no recuerdo a alguien porque yo soy de Azonal 6 y me dijeron que volviera a enviar la carta a la dirección con efecto de que pueda yo otra vez accionar o agotar la vía gubernativa. Entonces quería pues orientación. Aquí en este caso, lo primero que usted tiene que hacer, si eventualmente le toca que presentar una tutela, es activar, ya que cumplió ya los requisitos, semanas y edad, y por eso es pensionable, usted tiene que agotar el trámite para obtener la pensión. ¿Por qué razón? Porque si usted no agota ese trámite y es excluida de la entidad, entonces el juez de tutela va a decir, no, pero un momentito, usted no ha dado los pasos tendientes a obtener el reconocimiento de su pensión, ¿ya? Situaciones especiales sí se han concedido en los cuales la persona es pensionable, pero por razones ajenas a su voluntad no había tramitado su situación pensional y también la propia entidad también había cumplido con sus deberes, que tiene también deberes tendientes a que efectivamente se asegure el imperio de la ley. Entonces, en casos así muy especiales, los jueces de tutela han accedido, atendiendo a circunstancias como la que usted dice, la de la especial protección constitucional. Entonces, mi consejo es que, en primer lugar, comience a agotar el trámite de su pensión, y si durante ese trámite de su pensión usted resulta excluida
sin haber recibido ya efectivamente su primera mesada pensional, allí es procedente una acción de tutela. Ahí es procedente. ¿Por qué? Porque usted ya le va a acreditar al juez de tutela. Yo estaba tramitando, yo ya tengo la edad, ya tengo y yo ya la estaba tramitando. Pero vea, me excluyeron de la fiscalía en pleno trámite. Allí va a tener fundamentos para usted, para que usted pueda presentar una acción de tutela y pues hasta que no reciba su primera mesada pensional efectiva, pues entonces no pueda ser excluida de la fiscalía. Así que hay que tener mucha Y no, atención. sí, pero no tiene que ver que yo tengo una hija con discapacidad y Claro, que es que es una... yo envié documentos, ¿cómo es? Verificando esa situación y que a muchos se las concedieron y a otros no los negaron. Hay algo importante. Si hay unas situaciones si hay situaciones semejantes a la suya, sujetos de especial protección constitucional, que la fiscalía les haya mantenido la estabilidad a pesar de estar pensionados, entonces la fiscalía ha incurrido en una situación de desigualdad material, porque a uno les ha concedido y a otros no les ha concedido. Entonces, por eso en ese caso sería interesante examinar, porque eso lo determina solamente lo fáctico, ¿ya? En el derecho Sí. tenemos una apotegma que dice, dadme los hechos y yo daré el derecho, pero los hechos deben estar probados, ¿ya? Dadme los hechos y yo daré el derecho. Y Aristóteles decía, el objeto determina el método. O sea, según ha tomado Se le decisiones fue la voz. distintas con relación a otra persona en circunstancias semejantes a la suya, pues como nos envía la narración completa y la referencia de cuáles otros casos la fiscalía ha resuelto sí positivamente para examinar esas situaciones frente a la suya, para mirar el nivel de analogía, ¿ya? Y en consecuencia ya poderle pues orientar ya ya en otro sentido, pero tendría que examinar qué fue lo que decidió la fiscalía con relación a las otras personas para poder alegar una desigualdad material. Y si eso se da, usted puede activar el derecho de petición de nuevo, claro, porque es una situación nueva, distinta a la anterior, que usted no alcanzó a invocar en su momento. Entonces, para eso hay que mirar toda la documentación que usted ha radicado, lo que le han respondido y la referencia de los otros casos que me acaba de... Mucho gusto. Gracias. Bueno, aquí Frey ya me está diciendo que van a empezar su conferencia y a las 12 horas de almorzar. Yo creo que si gustan, hagamos lo siguiente. Dentro de 8 días podemos generar un encuentro, ¿no? Bueno, Con los interesados. Doctor, Sí. les voy a hablar al grupo y vamos a cerrar ya las preguntas. Doctor, ¿sí? disculpe, ¿lo podemos escribir a su WhatsApp? Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden escribir urgente, y de una urgente, vez le agradezco. desde Urgente, hoy mismo le le agradezco. estamos resolviendo lo que Doctor necesiten. Doctor James. Aló. Para el grupo, Aló. sí, bueno, doctor José Freddy, Sí, hable. sí, muy breve, muy breve. Es que no pude resolver mi situación, entonces les propongo, vamos cerrando allí. Le pido a James, yo coloqué ya en el chat del grupo el número de WhatsApp del doctor James. Pediría antes mi decirte, James, que entonces vayan redondeando el tema para que al menos esta fase o parte de la charla la terminemos con las últimas inquietudes que quedan. Y yo desde ya les pido que el próximo miércoles continuemos, porque no quiero que pase mucho tiempo con la parte del que les quería compartir. Entonces yo les mando el link para la parte mía. Entonces te pediría, necesita que con el doctor James acabamos de concretar acá, últimas inquietudes, cerramos y cierra la grabación. Y entonces el miércoles nos encontramos para que pues puedan ya culminar con tranquilidad lo de acá, ¿vale? Vale. Listo. Yo quería, bueno, vamos a cerrar, advertimos que no vamos a recibir más preguntas y como hacer y hacer un cierre. Tanto en el grupo, en los grupos, yo ya envié algunos mensajes, ahorita vuelvo y los mando. Mi nombre es Nidia Gómez. En el transcurso de la semana coordinamos con el doctor James y el doctor José Freddy cómo podemos captar más personas con estas dificultades, pero sí es muy importante que ustedes tengan claro que hay un activismo individual, o sea, en el activismo, en el servicio judicial y en todos los activismos hay líneas colectivas y líneas individuales. Estos casos particulares necesitan de su activismo individual, ¿sí? Entonces,
los derechos hay que peleárselos, ¿eh? Entonces por ahí alguien preguntaba, bueno, ¿y dónde está la responsabilidad de la fiscalía? Pues hay que buscar cómo encontrar esa responsabilidad de la fiscalía. Y eso depende de su propio activismo, o sea, de su propio activismo en qué, un derecho de petición que vaya con miras a el reconocimiento de un derecho, tiene que ser planeado desde el diseño del derecho de petición. Tiene que haber un control de términos. La posibilidad de contradecir la voluntad de la administración no es en el tiempo infinita, es en el tiempo limitada. Entonces, ante la respuesta del derecho de petición, ustedes tienen 10 días para evaluar si proceden recursos o no, y tienen 4 meses para demandar el acto administrativo o no, dependiendo de la característica de la decisión. Entonces, invitarlos a no abandonar su propósito en el reconocimiento de los derechos, pero no abandonar el propósito en el reconocimiento de los derechos es estar constantemente pidiéndole al Estado y estar constantemente asesorado. Entonces, en ese sentido, nos vemos el miércoles a las 6:30 con el doctor José Freddy. Yo trato como de coordinar con él a ver si lanzamos un formulario para captar los casos, captar documentación y orientar el grupo hacia las posibles condiciones litigiosas que puedan haber. También tener en cuenta que un litigio es absolutamente incierto. O sea, uno empieza muy convencido de que va a ganar el derecho, de que le van a reconocer, de que esto es injusto, de que el Estado es arbitrario y se sabe la teoría y configura las causales y bla, 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 bla. Pero los demás no piensan como uno o a veces el poder es superior a uno. Y entonces uno se ve metido en un conflicto que puede llegar, y por eso es que estos temas se han tocado en el sistema interamericano, en Naciones Unidas, la independencia, la estabilidad del servicio, bla, 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 ¿sí? Entonces, invitarlos a que marquen la ruta y aunque es triste decirlo, las expectativas de éxito en un litigio, pues todos sabemos, son absolutamente inciertas, pero hay que abrir el camino y hay que luchar por los derechos. Entonces, bueno, compañeros, cerramos. Doctor James, muchísimas gracias por su tiempo, y a todos invitarlos a no abandonar su propósito, a no abandonar su estabilidad laboral relativa si son provisionales, porque aunque sea relativa, es una estabilidad laboral y ustedes tienen derechos. Y bueno, en los grupos difundimos el link del miércoles a las 6:30. Feliz fin de semana de madres. Que se amen mucho con sus familias. Doctora, Señor, doctora, señor, no, te escucho. ¿me escuchan? Qué pena. Sí, sí. Solo una cosita para dejarla allí, sí, y me disculpa. Doctor James, me urge hablar con usted porque hasta el lunes tengo para presentar la impugnación de una tutela que presenté como padre cabeza de familia, y el juez de tutela pues se me fue por las ramas y me dijo que no había una situación, un riesgo irremediable, y que por eso declaraba improcedente la tutela. Hay una situación allí Regáleme de fondo de que me inmediato, gustaría sí, esas son cosas sí, que socialmente hay que resolverlas de inmediato porque y con eso mucho puede gusto se lo voy a favorecer resolver ahora. sí, Hágame un porque favor, eso puede regáleme su favorecer a teléfono. los dos. Sí, deme aquí, por Sí, favor, perdóneme su teléfono en este instante para sí, ya señor. mismo, Sí, dímelo aquí. ¿Número? 300 Ajá, 401 401 18 18 75 75. 75. Sí, Perfecto. Gustavo Vanega, fiscal 14 del Gaula en Medellín. Muy amables, muchas Ya gracias. mismo le Bueno, señor. escribimos para que me envíe la Bueno, señor. documentación. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, señor, muy Gracias. amable. Bueno, Ya hasta mismo. luego. Bueno. Hasta luego. Bueno, compañeros, entonces feliz fin de semana, doctor James. Le doy la palabra para despedir y cerrar. Bueno, un placer saludarlos, desearles un feliz Día de la Madre y mi deseo de volvernos a encontrar. Vamos a ver un tema que se llama la argumentación, otro tema que se llama el procedimiento administrativo. Vamos a mirar también cómo se interpretan los tratados y convenios internacionales de derechos humanos en el ámbito interno, es decir, temáticas que hacen parte pues de las preguntas del concurso de carrera. Entonces, un abrazo bien grande, feliz Día de la Madre. Todos, por favor, a comprar las flores para las mamás, los regalos. Gracias a todos ustedes por esas flores que me están mandando. A veces a mí me dicen que yo soy una madre y sí, yo al rato me siento una madre, porque me gusta ayudar, me gusta ayudar. Entonces, abrazos para todas las madres y todos los que en su corazón tengan alma de madre. Muchas gracias.